Grupo proponente, señor Rodríguez, 10 minutos. Señora presidenta, señora consejera, yo le agradezco que Señor Rodríguez, disculpe. Señoría, silencio, por favor. Yo le agradezco que nos lea los informes, pero yo tuve la precaución de leerlos antes de pedir esta comparecencia. Yo no he querido, y tengo opinión, entrar al fondo de la cuestión, pero aprovecho porque todo el mundo se ha referido a ello de manera bastante inevitable. A nosotros nos parece que el rango normativo para resolver la ordenación no debe ser una ley, sino un plan. Y lo digo porque esa es la teoría del propio Gobierno. Recuerdo en esta misma legislatura una proposición de ley que defendí yo en nombre del Pleno de La Laguna, donde el Gobierno informó negativamente a la tramitación de aquella iniciativa porque justamente consideraba impropio de una norma legal resolver un problema de planeamiento. En cualquier caso, ni nos parece la ley el mecanismo, en todo caso sería un plan derivado del plan insular, y nos sorprende además la autoría, ¿no? Yo siempre voy a buscar y decir, bueno, ¿quién pensó esto, no? Y hemos encontrado que el redactor del proyecto de ley es el mismo que la ley del suelo, ¿no? Pero hemos encontrado dos contradicciones así de grandes, ¿no? La primera, que la ley del suelo, por ejemplo, mañana lo recordaremos, dice que no se puede legislar a golpe de problemas, que no se pueden hacer leyes para dar respuesta a problemas concretos. Pues esta es una ley que trata de dar respuesta a problemas concretos y su autor intelectual es el mismo redactor que el de la ley del suelo. Y dice la ley del suelo también que la mayoría de edad de los ámbitos locales debemos trasladar todas las competencias. Y sin embargo, en esta ley y en sus argumentarios jurídicos dice que justamente aquí concurren asuntos locales, insulares y canarios y por eso hay que elevar el problema al ámbito del archipiélago. Digamos que me quedo con el solomillo y reparto el hueso. Es realmente sorprendente que un mismo gobierno o un mismo partido sea capaz de utilizar los argumentos en función exactamente de los intereses políticos o personales. Pero yo no he querido entrar en si la ley debe ser, si la ley es el instrumento, ni siquiera he cuestionado porque creo que tenemos un problema colectivo. Cuando hay un problema que afecta al medio ambiente, afecta a los ciudadanos que viven en la zona, a los que viven en la isla y a los que viven en el archipiélago. Por eso nosotros cuestionamos la ley del suelo, que mañana comentaremos, entre otras cuestiones, por esta razón. Pero yo lo que voy es a lo siguiente. Al margen de la intencionalidad, al margen de la autoría intelectual, al margen del intento de endosar las responsabilidades que son de una institución insular al gobierno de todos los canarios. Yo lo que no entiendo, y quiero que me lo expliquen, y esta es la razón de la comparecencia, ¿cómo el Gobierno de Canarias, con un informe contundente del Departamento de Industria y Economía, que firma el consejero del ramo, don Pedro Ortega, que seguramente le hubiera tocado esto, ¿no? Y dice de forma categórica que la ley es manifiestamente inconstitucional, que no hay títulos competenciales en nuestro Estatuto de Autonomía para clasificar o desclasificar el suelo de protección minera y llevarlo de protección ambiental, que dice de forma categórica que si aprobáramos esta norma, además de que es inconstitucional, tendría consecuencias evidentes sobre las arcas públicas. Y lo tendría porque además tenemos ahora un peritaje que dice que solo la rehabilitación paisajística costará mínimo 360 millones de euros. Yo estoy de acuerdo con el señor Ruano, y esta es una de las claves para que esta ley esté sirviendo para proteger a algunos, indirectamente, que quien se ha hecho multimillonario tiene que pagar hasta el último euro de la restitución del daño causado. Sin duda ninguna. La ley es categórica, la jurisprudencia es categórica. Pero fíjese usted que hay algunos abogados, defensores de los penados, que han logrado colocar en la Fiscalía y en la audiencia la tesis que la aplicación, la ejecución de la pena
está condicionada a una supuesta ley que va a aprobar el Parlamento de Canarias. Han logrado enredar a la Administración de Justicia porque yo estoy con usted. Hay que ejecutar la sentencia ya. Tienen que pagarlo ellos. Tienen que hacer el plan ellos. Los que se hicieron multimillonarios. Esto no es un problema de todo, lo es en la medida que somos solidarios con los problemas que tiene la sociedad canaria allá donde se encuentre. Este problema lo tiene que resolver quien se hizo multimillonario a costa del medio ambiente. Pero lo que no entiendo, no puedo entender, es que con el informe de industria, con el informe de presupuesto, que dice que tal como está la norma, hasta que se apliquen sus contenidos, no tiene impacto en el presupuesto, pero mete una coletilla. Dice, hay que evaluar lo que significa la rehabilitación y cuánto de ello asumiría la comunidad autónoma si este Parlamento lo aprueba. Lo dicen. Y además ahora tenemos un peritaje que no teníamos hace unos meses, que dice el Cabildo de Tenerife, proponente de la idea, que costará mínimo de 360 millones de euros. 360 millones de euros. Pero, añade, ya no este informe, sino otro del Cabildo, hecho por el autor intelectual, el redactor de la ley del suelo, el autor intelectual es otro, mañana lo pondremos en evidencia. El informe jurídico del Cabildo sostiene que no solamente si tomáramos la decisión en este Parlamento de suspender los derechos mineros, tendríamos que indemnizar por daño patrimonial en virtud de la ley que aquí se aprobará, sino sobre el resto del suelo minero. Es decir, cuando usted tiene un suelo urbano y se lo cambian de clasificación, aunque no haya hecho el edificio, tiene derechos. Aquí no solamente habría que indemnizar a los que tienen el título habilitante de explotar la mina, sino a los dueños del suelo, que son 4 millones de metros cuadrados. Estos, según la jurisprudencia, tienen derecho a reclamar entre el 10 y el 30% de la potencialidad de lo que está en el subsuelo. Estamos hablando de un tema multimillonario, de cientos y cientos de millones. Y yo lo que no entiendo, como un gobierno que dispone de medios, más que el Parlamento, le endosa este asunto al Parlamento de Canarias. Porque es que se ha dicho públicamente por miembros del gobierno, cuando el gobierno tiene estos informes, cuando tiene estos datos, cuando tiene esta evidencia, que en todo caso esto no dañará al patrimonio público si en el Parlamento somos muy competentes y evitamos el daño. Pero bueno, ¿y el papel del gobierno? Yo sinceramente creo que la decisión del gobierno, o no tenían toda la información, que yo no lo sé, supongo yo, en mi época lo hacíamos, tomábamos decisiones de esta envergadura con la información disponible. Yo no sé si se han tomado decisiones sin toda la información disponible, pero con la información disponible no debió darse la conformidad por el impacto en el gasto público, en la estabilidad presupuestaria y financiera. Aquí este gobierno ha presumido más que ninguno en el Estado español del cumplimiento de las reglas de estabilidad, pues esta norma de aprobarse en los términos propuestos, con los títulos y con los compromisos que genera, va a generar un problema de estabilidad presupuestaria extraordinario, como nunca en la historia de Canarias. ¿Por qué en estas circunstancias, con esta claridad, con estos informes, el gobierno no pone problemas a la tramitación y nos endosa al Parlamento lo que es una responsabilidad de ellos? Por esta razón, el que les habla pidió esta comparecencia y solicitó a la mesa dos cosas, en un escrito que si no lo tienen está en la página del Parlamento. Le consolidamos dos cosas. Parece razonable, porque tienen más medios que el Parlamento, reevaluar el impacto legal de esta norma, porque yo creo que es manifiestamente inconstitucional. No tenemos competencia para cambiar la naturaleza de ese suelo. No tenemos competencia. No hay que ser un genio en derecho, yo no lo soy, evidentemente, pero están los informes del propio Cabildo, están los informes del propio Gobierno. Por lo tanto, no parece razonable que nos endosen a nosotros este tema y le hemos pedido a la mesa del Parlamento que solicite informes jurídicos complementarios. La mesa nos ha dicho que no, que eso lo hará el Consejo Consultivo si en algún momento se toma en consideración la ley. Pero pudiera haber otra fórmula para actuar sobre el problema. Lo entendemos. Pero hemos pedido una segunda cosa, y es que el Gobierno evalúe lo que dice aquí, que está pendiente de evaluar. ¿Quién lo va a evaluar? ¿Qué capacidad tiene esta Cámara para saber el impacto indemnizatorio que tiene
digamos, extinguir los títulos mineros de los actuales titulares. No tenemos ninguna capacidad, y no tenemos ninguna capacidad para evaluar las indemnizaciones que corresponderían a los dueños del suelo, aunque no estén en explotación, que tienen también con la jurisprudencia derechos indemnizatorios entre el 10 y el 30% del valor, y eso no lo ha aceptado la mesa, cosa que agradezco. De manera que hemos devuelto el problema a quien en principio no parece estar dispuesto a asumir sus responsabilidades, al Gobierno de Canarias. Y ya veremos, cuando corresponda, en esa formulación de ley o en otras formulaciones de trabajo parlamentario, cómo puede contribuir el conjunto de la ciudadanía a resolver un problema Señor Rodríguez, un minuto más. que quedaron 4, pero hoy yo lo que tenía interés poner en evidencia, lamento que esto le haya tocado a la consejera de Política Territorial, porque es que aquí había un titular de Agricultura que suscribió un informe crítico de decir no a la tramitación. El Departamento de Hacienda también tiene un informe crítico de decir no a la tramitación por el impacto en el gasto público, y un informe hipercrítico, absolutamente negativo, del Departamento de Industria. Y a pesar de eso dicen que sí. Yo lamento que le haya tocado esto a la señora consejera, insisto en ello porque sé que no estaba en las decisiones que comprometen en estos momentos al Gobierno. Lo que digo es, no es de recibo que esta comunidad autónoma asuma, este Parlamento asuma una responsabilidad que no le corresponde, y si la tomamos la tenemos que tomar con todos los elementos de juicio. De ahí la necesidad de esta comparecencia, y de ahí la solicitud que hemos hecho a la mesa de complementar la información para que el día que aquí se discuta tomemos las decisiones sabiendo sus consecuencias. Muchas gracias. Gracias, señor Rodríguez. Señora consejera.